Auspician este programa Sancor Seguros. Esting SRL. Nuestra misión, el ahorro de energía de nuestros clientes. www.esting.com.ar. ¿Cómo les va? Bienvenidos, esto es Impacto Económico desde la pantalla de Somos el Valle por Cablevisión y con el objetivo siempre presente de aportar ideas, correr el eje del debate y promover la libre iniciativa privada. Penúltimo programa del año, vamos a seguir al aire durante el verano con selección de entrevistas y retomamos la temporada 2014 el 20 de febrero. Anticipo de temas para hoy en el segmento de empresa. Vamos a hablar del caso EcoKit con Eduardo Alonso, su gerente general. Vamos a compartir también la segunda parte de la entrevista que grabáramos semanas atrás a Horacio Bota Bernaus, un experto en seguridad vial que visitó la región, invitado por el grupo Sancor Seguros. El tema de la seguridad vial es una materia pendiente. La cantidad de gente que muere por accidentes de tránsito o incidentes, diría, de tránsito, es un escándalo en la Argentina. Y creo que no terminamos de tomar conciencia de la gravedad del tema y actuar en consecuencia para solucionarlo. También vamos a compartir un pequeño video sobre las causas de la inflación, tema en el que creo todavía no terminamos de entender cuáles son justamente sus causas, que es el primer paso para aplicar la terapia adecuada, mi comentario editorial. Y vamos a comenzar con el análisis y la reflexión. Siempre insisto en que las ideas tienen consecuencias para bien o para mal, y de allí la importancia de dedicar un tiempo a la reflexión, al análisis. Y el tema, en este caso, tiene que ver fundamentalmente con los 30 años de democracia en la Argentina, y para ello hemos vuelto a convocar a Leardo Laría, que además de ser vicedirector del diario Río Negro, es un destacado intelectual, ha escrito varios libros y siempre nos interesa su aporte. ¿Cómo estás, Leardo? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Leardo, primera reflexión, 30 años de democracia. Bueno, yo creo que hay que celebrar la posibilidad de que desde el punto de vista institucional, digamos, se haya acabado con esa historia de golpes militares que fueron clásicos de la historia argentina, pero al mismo tiempo hay que reconocer que tenemos una democracia de baja calidad. Y en los tiempos modernos, donde los países están progresando de modo acelerado, esta falta de esta democracia de baja calidad lo que hace que nos retrase en relación con los países de nuestro entorno. A mí esto me preocupa. Creo que si miramos los países del entorno, sobre todo Chile, Brasil, Uruguay, ahora Perú, en general lo que vemos son democracias que están iniciando procesos de modernización. De un modo acelerado, porque en el marco del fenómeno de la globalización, los procesos de modernización son muy rápidos y yo creo que el ejemplo elocuente es China. Claro. Es decir, vemos China, es un país que estaba sumido en la pobreza hace 30 años atrás y hoy se ha convertido en la segunda potencia mundial con aspiraciones a ser pronto la primera potencia mundial. Sí, discúlpame, recordemos que en China hay millones de muertos de hambre, ¿no? En el sentido literal, de hambre. Bien, pero digo, si hacemos comparación entre lo que fue lo que era aquella sociedad y lo que es hoy, lo que vemos es una sociedad en una enorme pujanza material. Sí. Luego hay problemas, la democracia allí no es integral, sí. Pero digamos, lo que me interesa rescatar es esta idea de que hoy los procesos de modernización son muy acelerados. Claro. En 2 décadas, 3 décadas, los países cambian radicalmente de imagen. Y aquí en Argentina, yo he estado 35 años afuera, viviendo en España, he regresado recientemente,
Y debo reconocer que el perfil de Argentina no ha cambiado demasiado, al contrario, yo te diría que se ha agravado en algunos aspectos porque los niveles de pobreza ostensibles en enormes cantidades de villas marginales, de población que está fuera del sistema productivo, esto es indudable que se ha agravado. Sí, sin duda. Se ha agravado. Entonces, esto tiene algo que ver con la democracia, y yo creo que sí, que está estrechamente vinculado. Es decir, el progreso económico y social se consigue cuando en los países tienen instituciones que funcionan. Claro. Y aquí lo que tenemos es una enorme pobreza en la calidad de nuestras instituciones. Y creo que ha habido, sobre todo en estos últimos 10 años de kirchnerismo, creo que lo que ha habido es un deterioro mayor aún del funcionamiento y de la calidad de las instituciones. Entonces, tenemos una democracia de baja calidad. Cuando hablamos de instituciones, estamos hablando de todo aquello que contribuye a generar condiciones que favorecen el desarrollo de los países. Es decir, si hay instituciones que funcionan bien, pues hay seguridad jurídica, hay estabilidad, esto permite las inversiones, esto permite que haya una economía productiva, esto genera empleo genuino, claro. Y en consecuencia esto es progreso material. Si no, si las instituciones no funcionan bien, si hay incertidumbre, si nos encontramos con aberraciones como la de que se interviene en un Instituto Nacional de Estadísticas para brindar estadísticas falsas. Esto es inaudito. Inédito, sí. Esto es inaudito, es decir, un país que se hace trampas en el solitario, es decir, sin estadísticas fiables, es decir, no es posible hacer diagnósticos correctos y en consecuencia tampoco las políticas pueden ser correctas. Entonces, esto es una pequeña muestra, el tema del INDEC, la intervención del INDEC, pero es una muestra expresiva de cómo el funcionamiento incorrecto de las instituciones deriva después en que no tengamos unas economías productivas y que los procesos de marginación social continúen, se mantienen y no estamos ganando en empleo genuino, que es lo que evita esta suerte de dependencia que tienen muchos sectores sociales que viven de los subsidios del Estado y de los planes sociales, y esto no es bueno porque es revelador de que la economía está mal. Ahora, Aleardo, ¿cómo ves el funcionamiento de la justicia en este contexto en el que vos planteas baja calidad de la democracia? Yo creo que ha habido un intento, bajo el pretexto de democratizar la justicia, lo que ha habido es un intento de ocupación de mayores espacios de la justicia por parte del Poder Ejecutivo, ¿no? El último acontecimiento que se ha vivido, que tiene que ver con la suspensión del fiscal Campagnoli, es revelador de que hay un uso, una intervención desmesurada del gobierno en el funcionamiento de la justicia. Y la justicia tiene que ser un poder independiente. Y la fiscalía tiene que ser una organización autónoma del poder político. Es decir, es inconcebible que los fiscales se conviertan en una especie de disciplinados funcionarios que tienen que seguir la letra que les marca la fiscal general del Estado. Esto no es así. Es decir, los fiscales tienen que tener autonomía y capacidad para investigar. Claro, justamente. Ese es su rol. Ese es su rol. Entonces, si establecemos un sistema disciplinario donde un fiscal toma iniciativas, investiga y lo echamos o lo suspendemos, evidentemente estamos frente a una interferencia grave del gobierno en el funcionamiento del Poder Judicial. Y el mensaje que se da, ¿no? Si investigás, te liquido. Sí, por supuesto. Es decir, no solo que se está limitando las posibilidades de una investigación concreta, sino que lo que se está dando un mensaje al resto para decir, tengan cuidado con lo que hacen, ¿no?
Por otra parte, yo creo que en general, digamos, hay un deterioro institucional que afecta a todo el conjunto y el Poder Judicial no está exento de este deterioro. Claro. Entonces, por supuesto, la responsabilidad principal es la responsabilidad del poder político, claro, porque desde la voluntad política de modernizar la justicia se podrían conseguir renovar las leyes de procedimiento, hacerlas más dinámicas, generar, digamos, condiciones para que la justicia sea rápida, expeditiva, claro. Y tenemos una justicia muy lenta y no demasiado eficaz, porque muchas resoluciones judiciales son muy discutibles. Pero bueno, creo que hay mucho para hacer en el plano de la justicia para conseguir lo que aspira una democracia moderna. Es decir, una democracia moderna tiene que ofrecer unas instituciones judiciales muy eficientes, muy eficaces, con procedimientos acelerados que claro. permitan que el justiciable obtenga una respuesta judicial rápida. Y aquí, si vamos, por ejemplo, a indagar el tema penal, es tremendo, ¿no? La situación de gente que está en prisión sin haber sido, sin tener una sentencia que la condene y que está en situaciones deplorables. Bueno, hay algunos lugares donde se están haciendo esfuerzos, esto no lo vamos a negar, pero en general el resultado es muy mediocre. Además, sin una justicia eficaz, seguiremos teniendo altos niveles de corrupción, ¿no? Que es otro obstáculo para el crecimiento. Hay un grave problema de corrupción, ¿no? Hay un grave problema de corrupción. El problema de la corrupción creo que comenzó, como en muchos países, comenzó por el problema de la financiación de los partidos políticos, es decir, los partidos políticos o los políticos que dirigen a los partidos intentaron obtener vías de financiación irregulares y se utilizó la obra pública para financiar muchas de las actividades políticas. Es decir, se hacían asignaciones de obra pública y había retornos, una parte porque esas obras públicas luego se asignaban por valores superiores a los costos reales. Entonces ahí ha habido un tráfico ilegal. Pero lo grave es que de un proceso de financiación irregular de partidos políticos, lo que estamos asistiendo ahora es que esa desviación y esos mecanismos se han terminado utilizando para el enriquecimiento personal de los dirigentes políticos. Y esto explica este fenómeno que extraña a todo el mundo, donde la pareja integrada por Néstor Kirchner y Cristina Fernández, que han sido durante muchísimos años funcionarios públicos, es decir, con un nivel de ingresos que no son demasiado sustanciosos, sin embargo, han conseguido acumular una fortuna incalculable, increíble. Y ahora estamos conociendo cuáles han sido los mecanismos. Los mecanismos de formación de la fortuna del matrimonio presidencial ha sido consecuencia de los retornos que se han generado a partir de las asignaciones de la obra pública de la provincia de Santa Cruz al señor Lázaro Báez. Y entonces el señor Lázaro Báez creó una serie de mecanismos e instrumentos para devolver parte del beneficio obtenido a la pareja presidencial. Bueno, esto me parece que marca ya el límite extremo al que se puede llegar en un país democrático. Aleardo, hay un tema con respecto a la calidad de la democracia que es el siguiente. Un aspecto de la democracia tiene que ver con el recambio pacífico de las autoridades. Y otro aspecto tiene que ver con el respeto irrestricto a los derechos individuales, a la libertad individual. En la Argentina no hacemos mucho hincapié en la parte de votar con cierta frecuencia, que obviamente es necesario, y menos en lo que tiene que ver con el respeto a los derechos de las personas. Bueno, a ver,
la democracia básicamente, es decir, una democracia que funciona bien, es una democracia con alternancia. Sí, claro. Es decir, Condición necesaria. Es decir, no solo hay que votar, sino que el sistema tiene que garantizar las posibilidades de que se produzca una alternancia. Es decir, que haya partidos competitivos donde perfectamente un partido puede ganar una elección y luego en la elección siguiente perder el gobierno, el poder, y entonces se produce un recambio natural. Ahora, cuando nosotros observamos que esa alternancia no se produce, entonces ya hay una sospecha sobre la calidad de la democracia. Y entonces observamos el siguiente fenómeno, que creo que es un tema estratégico que la Argentina tiene que abordar decididamente, porque si no, no iniciamos un auténtico proceso de modernización. Y esto tiene que ver con la ocupación del Estado. Es decir, todavía no hemos aprendido a diferenciar gobierno y administración pública o aparato estatal. Entonces, la democracia lo que genera es el recambio de los altos cargos políticos que están al frente del gobierno y por lo tanto son los que gestionan el aparato de la administración. Pero el aparato de la administración pública, el aparato estatal, tiene que estar integrado por funcionarios profesionales, elegidos en función del mérito. Y tienen que estar absolutamente alejados de toda adscripción política. Esto aquí no funciona así. Lo que se ve es decir, el partido que gana las elecciones se apodera del Estado, lo coloniza, lo coloniza con sus militantes y entonces se produce, digamos, un fenómeno donde no existe igualdad en la competencia electoral, porque el partido que está en el gobierno, al utilizar los recursos públicos y al generar esa masa de militantes, funcionarios, está obteniendo una serie de ventajas sobre el resto de partidos políticos, que es lo que les permite después mantenerse en el poder. Consecuencia, no hay alternancia. Discúlpame, lo vemos acá en Neuquén y hasta hace poco en Río Negro, ¿no? Con la permanencia de un mismo partido en el poder tantos años. Bueno, yo creo que esto es elocuente, ejemplo elocuente de que al tener, digamos, al no estar igualado el campo de batalla política, digamos, al no estar igualado, es decir, está desnivelado a favor del que tiene los resortes del Estado. Y además los utiliza impunemente, sin pudor. Se utilizan sin pudor los recursos públicos con fines partidistas, ¿no? Entonces, bueno, me parece que esto tiene que dar lugar, digamos, en mi opinión, a una suerte de compromiso político del conjunto de partidos que deberían acordar que a partir de un determinado momento no podemos seguir con esta cultura de la colonización política del aparato del Estado por parte de los partidos y este uso de los bienes públicos con fines partidistas. Ahora, ¿cómo analizás el tema de los saqueos a la luz de esta baja calidad de la democracia que vos planteás? Bueno, creo que hay una relación directa, es decir, la democracia en general no ha permitido generar una economía productiva. Esta falta de calidad institucional hace que no haya demasiados inversores dispuestos a poner sus capitales en un país que no ofrece garantías de estabilidad jurídica. En consecuencia, no tenemos una economía productiva que genere empleo genuino, y lo que estamos es asistiendo a un proceso donde el Estado da planes sociales que son meros paliativos o utiliza el mecanismo de incorporación de una enorme cantidad de empleo público. El empleo público se ha prácticamente duplicado en estos últimos años, que se utiliza como una herramienta para disimular el desempleo real que existe en la economía.
Entonces, esto da lugar a una enorme ineficiencia del aparato del Estado. Claro, tenemos un Estado omnipresente que en sus funciones básicas está ausente. Está ausente. Entonces, por otro lado, es decir, frente a este fenómeno de falta de incorporación a una economía productiva, es decir, la gente, hay un sector de población importante que vive con unos subsidios que ven que a su vez hay un proceso inflacionario que deteriora este nivel de ingresos que tienen. En consecuencia, ahí hay un caldo de cultivo, digamos. Un caldo de cultivo, efectivamente, para que se produzcan después este tipo de situaciones. Lógicamente, también resulta insólito que la policía se acuartele y abandone sus funciones esenciales. Claro. Esto no pasa en ninguna parte del mundo tampoco. Sí. Yo planteaba que quizás la forma y el momento de hacer el reclamo no fue el más adecuado, ¿no? Más allá de reconocer los bajos sueldos de la policía. Efectivamente, pero por eso digo, también hay un deterioro en este fenómeno de adscripción de muchos empleados públicos, hace que bajen las retribuciones del conjunto. Entonces tenemos empleados públicos mal retribuidos. En consecuencia, hay una cierta legitimidad en el reclamo. Lo que no podemos aceptar la metodología utilizada. No obstante, yo soy partidario de que se autorice a la policía a agremiarse, a tener sindicatos a través de los cuales puedan canalizar sus reclamos, pero con prohibición del ejercicio del derecho de huelga. Así está regulado en la legislación española. En la legislación española hay sindicatos policiales, pero la propia ley establece la prohibición de ejercicio del derecho de huelga. Pero además, este es otro problema, es decir, tenemos que aprender que en los servicios públicos no se puede ejercer el derecho de huelga impunemente. Sí, claro. Hay que buscar otra forma de canalizar los reclamos. No puede ser que se suspenda la educación pública en la provincia de Neuquén, como hemos hecho durante 39 días, los chicos sin clase. Esto es un disparate. Una locura. Y lo mismo puede pasar con los transportes públicos, etcétera. Es decir, la salud. No podemos aceptar que en servicios públicos se ejerza el derecho de huelga de la manera que se está haciendo aquí, ¿no? Sí. Gran materia pendiente, mejorar la calidad de la democracia, y ahí nos tenemos que incluir como sociedad civil también, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto, es la sociedad civil la que vota y la que admite que después haya gobiernos populistas de estas características. Aliardo, te agradezco mucho tu participación en el programa, siempre has tenido una excelente disposición, para nosotros es muy valioso, y continuaremos con estos análisis durante el 2014. Bueno, yo te agradezco la invitación, siempre es un gusto venir a hablar contigo. Aliardo, feliz año. Muchas gracias. Pausa, en el próximo bloque el segmento de empresas con el caso de EcoKit. Ya venimos. Auspician este programa EPREC, Sociedad Anónima, una empresa neuquina en continua expansión y desarrollo. Tenemos amplia infraestructura y disponibilidad permanente del producto, porque la construcción no se detiene. Carlos Isla, Sociedad Anónima. Estamos en casa. CIAR brinda soluciones de ingeniería y tecnología especializados en los sectores de energía e industria. Una empresa patagónica con más de 19 años de proyección permanente. CIAR, ingeniería y tecnología que potencian su negocio. CIAR.com.ar. Aura Restaurant es el lugar donde los sabores patagónicos y los secretos de la cocina francesa y mediterránea se fusionan para desplegar un universo único de sabor. Aura, te esperamos en Neuquén, Tower Hotel. Amici, liquidación fin de temporada. Hasta 50% de descuento. Rochas, Timothy Cox, Christian Dior y Perramos. Tarjetas 3 pagos sin interés. Amici. Desde su empresa, controle su flota y operadores a través del sistema de localización satelital RSB. 9 de julio 321, Chipoleti. Prospiti Amoblamientos, primera fábrica industrial de la Patagonia. Producimos con calidad, diseño y funcionalidad.
Equipamiento integral para su empresa y hogar. Tucumán 466 Neuquén. Teléfono 447-4651. www.prospiti.com.ar